aceptar. Y ahí estamos. Bien. Entonces, voy a explicar esto, va a ser breve. Por favor, les voy a rogar que hagan lectura de los demás documentos, miren las imágenes. Más adelante, pues vamos a entrar a detallar sobre la vida y obra de algunos arquitectos. Entonces, conjuntamente, pues vamos a hablar sobre sus principales obras que vamos a ir colocando en periodos específicos. Ahorita solo estamos viendo los periodos y sus características. Y ya después ya nos vamos a centrar en ver obras específicas de cada periodo, pero esto va a depender por los arquitectos emblemáticos que surgieron en cada una de ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de pre, estamos hablando antes de. Cuando hablamos de post, hablamos después ¿de acuerdo? Entonces, de eso trata. Permítanme, jóvenes. Ahorita vi algo y si no lo digo ahorita, no. Arqui, ¿no se escucha o está hablando o qué pasó? Sí, perdone. Vale, ya. Está bien. Entonces, cuando hablamos de post, es después de, ¿verdad? Después de eso se trata. Entonces, aquí vamos a hablar sobre la arquitectura que se generó después de la guerra. Se dice de que después de la guerra, pues la arquitectura en un momento se estancó, pero no fue a nivel mundial, sino fue en ciertos países. Esto porque algunos pues habían quedado afectados económicamente porque habían invertido todo en armamento, ¿de acuerdo? Y obviamente pues no tenían esa estabilidad económica para poder construir. Otros porque sufrieron a través de la guerra con devastaciones, esto me refiero a todo lo que es la parte de Oriente, bueno, parte de Oriente, entonces hace de que motiva a construir, aunque no tenían el suficiente dinero, pero tenían que ver cómo darle vivienda a muchas personas que perdieron todo, ¿verdad? Porque fueron devastadas las ciudades, tenían que volverlas a volverles a dar un lugar. Entonces, por eso se habla sobre este tipo de arquitectura que se llama posguerra. Posguerra. Entonces, por eso tenemos ahí la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre eso. Acá tenemos el caso de la iglesia Notre Dame de Durand-Champ, ¿de acuerdo? Así se llama, de Durand-Champ. Es una iglesia que fue construida en 1950. Esta iglesia fue diseñada por Le Corbusier. Es una iglesia famosa por el hecho de que Le Corbusier comienza a cambiar su visión de cómo construir. No sé si yo ya les había mencionado sobre este arquitecto, como les digo, más adelante vamos a hablar sobre eso, pero Le Corbusier tenía al principio, pues esos principios minimalistas. Se recuerdan que hablamos de 5 puntos que se ven en su obra denominada Vía Savoy. Pues estos principios también le dieron libertad para construir estos edificios. Y él creo de que es uno de los pioneros, no voy a decir que fue el único o el primero, sino más adelante pues vamos a conocer a otros, pero fue uno de los pioneros en considerar de que la arquitectura
no era simplemente una casa, ¿sí?, con un techo a dos aguas, sino se refería a otras situaciones, ¿verdad? De que la arquitectura, aparte de eso, tenía que demostrar un concepto. Aquí es donde él también comienza a implicar ahí algunos de los causantes de que ahora a ustedes les pidan conceptos a través de la arquitectura. Muchos han analizado esta iglesia y sé que se parece a aquellos sombreritos, digámoslo así, de lo que utilizaban las hermanas, no me recuerdo de qué congregación, pero que parecían como alitas, ¿verdad? Entonces lo mencionan de esa manera. El otro concepto es que genera un movimiento, que genera como un ave que va volando. Entonces hay varios conceptos implícitos en cuestión de la iglesia de Notre Dame. Otros de que también Le Corbusier comienza a hacer estudios, ¿de acuerdo?, sobre elementos naturales y los comienza a plasmar dentro de su arquitectura. Recordemos de que también que inició esto, pues no lo vamos a dejar atrás, que fue el arquitecto Gaudí, ¿de acuerdo?, que comenzó a implementarlo dentro de sus edificios, ¿verdad? Que todo se basó en elementos naturales y lo comenzó a hacer, lo comenzó a aplicar en sus edificios. Entonces, comienza a dar principios de, digamos, de que se sale de ese paradigma en que una ventana tiene que ser una ventana amplia, ¿sí? Tiene que ser una ventana amplia y solamente, ¿verdad? No, aquí lo comienza a hacer, comienza a jugar con las ventanas, podemos ver de que son varias ventanas, y eso también tenía una referencia, porque, digamos, en el caso de la iglesia de Notre Dame también, Le Corbusier se basó en esos estudios del gótico, ¿verdad?, del periodo gótico, por eso la altura, por eso también la incidencia de la luz. Recordemos de que para la arquitectura gótica la incidencia de la luz era fundamental, y él comienza también a aplicarlo, solo que lo hace con ventanas de diferente tamaño, porque si ustedes ven, cuando ingresa la luz, pues los luz, y esto le va a dar un efecto interno al espacio, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el principio, ¿verdad?, uno de los principios de cómo se genera. Entonces, sale de ese concepto de las iglesias, que vemos una proyección de una planta de cruz latina, de cruz griega, sino es solamente el concepto implícito a través de la forma. Bien, miremos otra foto, ¿sí? La concepción, podríamos ver ahí, ¿verdad?, la simpleza de la forma. Esta es otra, no es la misma. Perdón, hago la aclaración, porque si no, ahí lo tenemos. Ay, perdonen, es la misma, no es otra, es la misma, solo que está vista de otro ángulo. Ahí está, ya la había perdido. Entonces podemos ver que también el juego de los niveles, digamos acá que cada elemento tiene una utilidad. Digamos, aquí podemos observar la forma del techo que viene curveado, pero tiene un canal. O sea que también el diseño, y es algo que a ustedes en la actualidad pues les piden, que tiene que llevar, que todo lo que hagan pues tiene que tener una lógica estructural y también funcional. Entonces en este caso él le deja el canal acá, aparte de ser parte decorativo, pues también le deja aquí lo que es la salida de agua. Entonces es un elemento oculto. ¿Sí? Entonces la iglesia se vuelve famosa, incluso esta iglesia pues tiene una cripta. Cuando nosotros hablamos de cripta, pues son espacios que están debajo de, y que la hace también importante, porque estos conceptos pues solo en el periodo medieval se trabajaba, pero también lo implementa. Ahí podemos ver la referencia con la luz, el manejo, la imponencia que tiene la luz en el espacio. Y fíjense que estos principios más adelante lo vamos a ver en otro
arquitecto que también lo implementa en una iglesia, pero solo deja una ventana alargada vertical. Entonces la incidencia de la luz, el espacio, lo hace en cierta manera agradable. Bueno, bien, aparte de eso, en la forma del techo abre un concepto, si ustedes se dan cuenta cuando entran a la plataforma, pues habla sobre arquitectura posguerra y arquitectura escultórica. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de escultórica es de que dejan de hablar sobre esa arquitectura que tiene que ser muy rígida, como en el caso de lo que está desarrollándose en la escuela de Chicago, que eran niveles tras niveles. Es cierto, tenían elementos decorativos en el exterior que eran mínimos, que no eran muchos, porque recordemos de que en la escuela de Chicago pues no se llevó, porque fue una de sus características que se delimitó a decorar las fachadas. Sin embargo, seguían siendo formas cuadradas, ¿verdad? Formas rectangulares, prismas, que en su momento pues no tenían algo más allá de lo que, digamos, en el caso de que fue el extremo de Gaudí, que Gaudí generó elementos escultóricos. Entonces aquí hay como un equilibrio o como el punto medio entre lo que es el racionalismo y el arte, el nouveau, ¿de acuerdo? En donde van a hacer esa combinación y van a tener un equilibrio más que todo a través de la forma. Entonces se comienza a jugar mucho con la forma. O sea, que la forma tiene que tener un concepto, pero a la vez tiene que ser una forma escultórica. Entonces, algo que vino y que hizo el cambio, y eso lo van a encontrar ustedes en una página que también les di de referencia, que es la Torre de Pierri, ¿de acuerdo? En Milán, que fue diseñada por Pierluigi Nervi y Gio Ponti. Ellos generan este edificio enorme bajo los conceptos de la Escuela de Chicago de hablar sobre ese sistema dominó que también Le Corbusier fundamenta a través de un escrito que más adelante vamos a ver, que es generar losas y columnas, losas sostenidas por vigas y columnas, por eso se le denomina sistema dominó, uno tras otro, ¿sí? Hasta generar la altura deseada. Solo que aquí comienzan a jugar con la forma, no es un prisma rectangular, sino ya se atreven a sacarles ochavados en las esquinas, ¿verdad? Que las ventanas tuvieran una secuencia, pero que también esta llevara un sentido lógico y que le diera una forma, ¿sí? Que tuviera inscrito un concepto. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece como un gran dintel y esto lleva con ventanas pequeñas acá. Aparte por la funcionalidad que puede tener, puede ser de que aquí estén los baños implícitos o lo que es el sistema de elevador o de gradas. Entonces, se ve cómo es que el concepto se va apoyando. Aquí lo tenemos de otra vista, ¿sí? Dice que construye un rascacielos con el terreno que ocupaba la primera fábrica de la ciudad. El proyecto fue llevado a cabo por el, bueno, ahí lo menciona, con una altura de 127 metros. Y dice que fue una de las primeras estructuras y que a partir del 2009 pues ya se construyeron otros edificios más altos que, pero eran los que estaban previstos. Entonces, lo importante acá es de que la forma comienza a ser como un elemento decorativo también para el contexto urbano, ¿verdad? Entonces, como bien lo mencionaba, es como el punto medio. Ahí tenemos cómo está la escultura, perdón, el edificio interno, otros conceptos estructurales internos, ¿verdad? Que no solamente salen con la función de ser sostenibles, sino también que sean decorativos internamente. Esto también son principios para más adelante, cuando miremos el movimiento del constructivismo, perdón, vamos a ver cómo se generaron esos edificios enormes por Calatrava. Si ustedes lo googlean, coloquen Calatrava y van a ver de que las estructuras o los edificios tienen una forma, pero la forma también tiene que ver con la estructura. Entonces lo miramos ahí.
Dice, aparece el arquitecto que interpreta la arquitectura como si de un objeto escultura se tratase, es el caso de P. Louis Guinergue. Entonces dice que basará sus creaciones en 3 aspectos: la cúpula esférica, la bóveda cilíndrica y los pilares inclinados en forma de Y. Entonces esos van a ser sus conceptos para poder generar esos grandes edificios. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos otro, que ahí vemos implícito. Digamos, en el caso de estas, de acá, voy a regresar al anterior, solo para mostrarles. En el caso de acá, pues tenemos las columnas, ¿verdad? Ya se estaba dando un cambio con la columna, por eso los pilares inclinados en forma de Y, al principio en ese edificio. No vamos a hablar de la cúpula esférica ni de la bóveda, porque el primer edificio, que es este, no lo marca. Pero ya en el segundo, que es este, aquí podemos comenzar a ver la cúpula esférica, la bóveda cilíndrica y los pilares inclinados en Y. Ese es el Palazzetto dello Sport en Roma. Estos edificios jóvenes ya se los tienen que empezar a aprender. Hemos visto otros anteriormente y entonces aquí es para que ustedes lo vayan complementando, porque ya vamos a empezar ya en la próxima evaluación, porque ya les voy a incluir imágenes y que me vayan señalando las características de cada uno. Entonces es importante que lo vayan apuntando. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? También aquí surge que, como bien en el Art Nouveau, Horta o Gaudí comenzaron a implementar a ese concreto en que le podían dar formas. Miremos los techos, ¿verdad? De la Casa Güell, que no son techos planos, sino tienen diferentes elementos y vienen curvilíneos, o no dejar atrás la iglesia de la Sagrada Familia en cómo manejó el concreto, ¿verdad? Todo bajo un concepto estructural. Entonces, en el caso de estos edificios que los hace importantes, ¿verdad? Pero es una situación de escultórico, pero a la vez funcional y de la misma forma estructural, ¿verdad? Entonces implementa. Ahí podemos verlo interiormente, cómo maneja la estructura, ¿verdad? Techar esto y llevar esta estructura a esta, ¿cómo le podríamos decir? Magnitud, ¿verdad? Y eso es también estructural y se basa en la naturaleza. Miremos una flor, ¿verdad? Cómo es que genera su estructura y va a empezar por elementos muy pequeños y se va a ir extendiendo. Eso es lo que soporta, igual un panal. Bien, hacemos ahí tenemos otra imagen, ¿verdad? De cómo hace la combinación. Y también tenemos a Félix Candela, ¿verdad? Félix Candela nació en Madrid, pero se avecindó en México y generó varias obras en México. Vamos a ver sus obras. El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, que también tiene los conceptos de Pi, por eso es una arquitectura escultórica. Algunos también la denominan como una escultura orgánica, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Yo les coloqué ahí en la plataforma orgánica, porque la orgánica ya va más, o sea, uno lo trabaja como orgánica porque va referenciada a elementos naturales. Sin embargo, tiene muchos elementos que lo hacen también escultórico. O sea, es una combinación, pero todo porque, como les mencionaba, es ese punto medio entre estos dos movimientos. Aquí miramos la imagen, el palacio desde otro punto de vista. ¿Ya? Todo en concreto. ¿Ya? Principios para el uso de lo que es la arquitectura en base a membranas. Fíjense que aquí estos acá tensores son los que mantienen esa forma de picos. Ahí miramos cómo fue el ensamblado de toda esta estructura. ¿Sí? Esta, que es la emblemática de Félix Candela, esto también en tipologías, yo recuerdo, bueno, cuando estudiaba, llevaba un curso que se llamaba tipologías arquitectónicas, pero a mí me explicaron en cuestión de las tipologías, era en cuestión de la forma,
de cómo estaba estructurado, porque había tipologías de neumáticas que eran con cubiertas de neumático, o sea, eran infladas, como el caso, bueno, esa no es una cubierta, sino es una pared, pero en el caso de este hotel de Dubái, al que es un velero, tiene una pared de membrana, pero está inflada. Entonces, del neumático hay también un estadio chino, ahorita no se me viene el nombre japonés. También tenemos el de cáscaras. Este es de una estructura de cáscaras. Entonces, Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, en España, que tomó el papel y lo dobló, ¿verdad? Como que hubiera tomado una hoja y la hubiera doblado, o dejar caer un pañuelo. Ese es de Félix Candela. Miremos la siguiente. Acá, pues también de Félix Candela, ¿verdad? Y los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázara. Es el mismo que vimos anteriormente. Este, que es el ozonógrafo, también en la Ciudad de México, y podemos ver cómo es que generaron, bueno, esto no está en México. Sí, no, en Madrid está. Entonces tenemos ahí la forma de la membrana, de la cáscara, no membrana, cáscara. Ahí miren cómo está en el interior. A la combinación pareciera que fuera como un gran tiburón con la boca abierta. George Hudson, otro, con la ópera de Sydney, ¿verdad? Iniciada en 1957. La ópera de Sydney, igual, el concepto a través de la cáscara, sí, George Hudson. Eso ustedes lo miran, ustedes colocan edificios emblemáticos de la arquitectura y les sale esta. Pero es escultura y hay un concepto. A ver, díganme, ¿a qué se parece? Los escucho. ¿A qué se parece la obra? Al pelo de Goku. ¡No, hombre! No, ¿a qué se parece? Ya va. Un montón de tiburones. No sé cómo se llaman esas cosas que llevan los barcos. No recuerdo. ¿Velas? Velas. Correcto, a velas. ¿Sí? Este está a la orilla de la costa. Sí, está a la orilla de la costa. Llegan muchos barcos. Y entonces toma el concepto de un barco velero. Pero también tiene, fíjense, aparte del concepto, que es de un barco, aparte de eso, también tiene el concepto implícito, también tiene la funcionalidad y lo estructural. La función, porque sabemos bien de que formas que van en disminución sirven mejor para lo que es la situación acústica interna. Tiene su concepto, su función, ¿sí? Entonces, y lo estructural, que cubre mayor distancia. Entonces, esto es importante. Es importante. También de acá, pues, surgieron muchos elementos estructurales que hoy en día se ponen en práctica en edificios. Si no, miremos el edificio de la Megafrater. La Megafrater tiene principios en base a lo que es la ópera de Sydney, ¿verdad? Para cubrir esa gran dimensión. Entonces, vamos con esto, ¿verdad? Es importante ver de que hay un concepto implícito y se vuelve una escultura, de hecho. ¿Ah? Ahí lo tenemos desde otra perspectiva. Miremos el interior, miren el interior. Es enorme y también tiene que ver el hecho de que venga en degradado la cubierta. Tiene su objetivo. Ahí lo tenemos, vista de otra forma, las gradas. Y fíjense de que en el periodo que se genera, al periodo que también se genera en nuestro Teatro Nacional, Miguel Ángel Asturias, pues también Efraín Recinos, en base a estos conceptos
en base a de que el concreto no es solamente para una losa plana, sino se pueden generar diferentes formas. El concepto de esta arquitectura, esta tipología de cáscaras, entonces lo hace emblemático y lo implementa dentro del edificio. Y el edificio de Miguel Ángel Asturias, que vamos a ver más adelante, también tiene un concepto implícito. Digamos, Efraín Recinos lo que hace es tratar de imitar el horizonte, va a generar las montañas, las nubes, los degradados, lo coloca, le genera una historia alrededor del teatro, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Aquí, otro que vamos a mencionar, Eros Aranini, en 1910 y 1961, con la terminal aérea de TWA en Kennedy Airport de Nueva York, que también con el concepto de cáscaras, el concepto de las columnas que no son rectas, sino que pueden también ser escultóricas. Recordemos de que en el Parque Güell Gaudí también utiliza este concepto de las columnas en Y. Entonces no fue solamente Pierini, sino también Gaudí. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos parte interior de lo que es el aeropuerto, perdón. Podemos ver que también se generan esculturas internas. Miremos aquí lo que es la recepción. Miren acá. Es una escultura que también, si nosotros fijamos nuestra vista en el Teatro de Miguel Ángel Asturias, con el Teatro al Aire Libre, que yo ya se los había mencionado, se colocan dos leones en plena observación. Entonces, la arquitectura comienza a tomar otros rumbos. Y estos son principios que vamos a ver en el deconstructivismo. ¿Cuáles son los principios? En salir en el paradigma, que una cubierta no simplemente tiene que ser en forma de una cúpula, sino que la estructura nos puede generar formas diferentes, de que la forma tiene que tener un concepto, que se basa en un concepto. ¿Sí? Ese sería el principio, de que el concreto, ¿de acuerdo? Se puede ajustar a las necesidades, que la estructura, sí, por eso la estructura puede ayudar a la funcionalidad del espacio y que la estructura es funcional al espacio, es muy diferente, ¿de acuerdo? Ahí miramos, miren cómo tiene hasta eso, cuidar los mínimos detalles interiores, y esto también se lo agradecemos al Art Deco, porque el Art Deco, en el movimiento del Art Deco, tanto el edificio era exterior como Art Deco como internamente. Lo pudimos ver en las gradas se miraba esa repetición de planos. Hay un hotel, más adelante les voy a compartir el nombre de ese hotel, pero hasta en el hecho de la estructuración, creo que es el hotel de Rockefeller, no es el hotel, el edificio Rockefeller, es que hasta en el piso se mira la proyección del Art Deco. Ahí lo miramos, exterior. Este es de Tench Kenso, ¿sí? Que es las piscinas y gimnasios olímpicos en Tokio en 1964. Tench Kenso es. Ahí lo miramos. Miren esa estructura. ¿De acuerdo? Pareciera que fuera como una hoja. Las piscinas olímpicas de Tokio. El estadio, bueno, son las mismas. Sí. Y esto, Kenzo lo tomó en base a un animal marino, ¿no? Y al movimiento de las olas. Kenzo Tench.
Una mantarraya parece. Esta, una mantarraya, ajá, parecido a la mantarraya. Esta que es de Kensoten, ¿sí? Que es la Catedral de Santa María en Tokio, que también ahí miramos principios, ¿verdad? Los de Le Corbusier, solo que acá también comienza a implementarse lo que es el metal, el metal como escultura, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque dejan atrás el concreto para lograr más altura, ¿de acuerdo? Más altura y aparte generar dentro de la arquitectura el cambio, aparte que los espacios que fueran funcionales, también generar sensaciones a través de la textura, porque ustedes saben de que la textura es fundamental en una arquitectura. Entonces ahí implementan, aquí, digamos en el caso de Kenzo Time y en adelante, la importancia de la textura dentro de los edificios, cosa que antes no se involucraba. O sea, miramos con Le Corbusier, bueno, Le Corbusier proponía funcionalidad, proponía forma. Más adelante, pues vamos a ver a Mies van der Rohe, que también propone forma. Frank Lloyd Wright, que vimos algunos edificios y los vamos a ver, que también él propone forma, ¿verdad? Y funcionalidad, pero no fueron tan fuertes como en el caso de Le Corbusier, porque Le Corbusier pues ya comienza a proponer esa forma escultórica. Y Kenzo Tange, ¿de acuerdo? Comienza a proponer, bueno, va a ser funcional, va a ser escultórica, pero a la vez vamos a incluir texturas, y la textura la comienzan a aplicar por medio del metal, comienzan a generarse metales específicos para cubiertas, porque ustedes saben de que igual si tenemos una lámina de galvanizada, pues es poco tiempo de vida y que va a llegar un momento que se va a comenzar a corroer. Pues aquí, para lograr que estos edificios se mantengan, comienzan a generar planchas de lámina especiales, incluso que también se comienzan a fabricar en serie, pero según el diseño. ¿Sí? Y esto ayuda bastante a que los arquitectos comiencen a evolucionar con la arquitectura, porque vamos a ver, por ejemplo, no sé si se recuerdan el edificio de La Rioja, de Frank Gehry, ¿de acuerdo? El edificio de La Rioja tiene diferentes tipos de láminas, porque como son colores vivos, tenemos un fucsia, un rojo, un azul, ¿verdad? Y esos están hechos a la medida. Hay metales que han pasado sobre muchos procesos para llegar a cumplir las expectativas de los arquitectos. Les voy a buscar ese documental. Mírenlo ahí, el cambio de la textura. Entonces comienza a darse una arquitectura en base a metales, en base a metales, que es ese concepto después de posguerra. ¿Por qué? Porque miramos, digamos, con lo que eran los carros, los barcos, ¿sí? Que se comenzaba a dar ese elemento. A ver, díganme, ¿a qué parece o qué concepto nos da esta iglesia? A un ángel. A la Santísima Trinidad. Bueno, sí. Una toga, se puede decir. Parecieran un par de telas. El sombrero de una monja. No, ese sí no parece sombrero de monja a ustedes. Pero sí, como un ángel. ¿Qué más? La paloma de la fe, o como le digan ahí. La paloma de la paz. Miren. Sí. Vea, como que tuviera los brazos abiertos. Ahí miramos las secciones. Puros saltamontes con alas. Impresionante, ¿verdad? Los saltamontes con alas. Miremos el interior. Miren eso. Así se dan ganas de ir a la iglesia. O sea, uno no mira ventanas laterales. Arqui, y eso es puro concreto. Pero cuando uno mira arriba, la luz entra. No,
Eso es estructura y aquí también se comienzan a dar estas tablas de yeso, que se colocan internamente porque también recordemos de que hay que mantener una temperatura, ¿verdad? Porque la lámina absorbe calor como que fuera. Entonces comienzan a utilizar materiales también aislantes. Hay un aislante, el yeso ustedes saben que es un buen aislante, entonces se generaban las planchas internas como forro, ¿verdad? Y después ya venía la lámina encima. Aquí también comienzan a implementar lo que es la fibra de vidrio interna dentro de estos dos materiales. Y que son materiales industrializados. La madera tratada. Aquí también los principios para la madera, para esta madera que ahora se coloca en piso, de estas duelas que parecen plástico. Y de que si antes, no sé si se recuerdan, bueno, yo cuando comenzó a salir lo de la duela de la madera, estas duelas de madera para piso, era madera tratada, pero todavía no llevaba ese plastificante. Entonces uno colocaba la madera, pero eso sí, solo se colocaba en oficinas, se colocaba en muros, pero no se colocaba dentro de casas aún. ¿Por qué? Porque le caía una gota de agua y esa madera llega a hincharse. Entonces se arruinaba todo el piso, hasta lo levantaba, como que hubiera sido sistema de ajedrez, comienza a levantar la grieta. Cambio ahora, venden la duela y ustedes se dan cuenta, viene muy plastificada, que hasta incluso permite generar y doblarla, ¿verdad? Hasta 45 grados de curva. Lo puede uno doblar y si le cae agua no hay problema, ¿no? Porque ya viene en ese sistema plastificado. Entonces, eso es interesante con esto. Miremos el interior. Miren ahí. ¿Sí? Dice que Tench Kai tenía una lógica. Tench creía que el diseño de nuestro tiempo debe combinar tecnología y humanidad. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con toda la tecnología. Dice, la tradición puede estar presente de alguna manera en la creación de un nuevo proyecto, pero ya no es visible en la obra terminada. Y aquí, en la parte de arriba dice de que cada arquitectura tenía que dejar algo en las personas que lo vivieran. Y esto es importante, porque imagínense estar dentro de este espacio, ver que la luz le cae, el concepto en el caso de la arquitectura gótica. Yo siempre, la luz genera espacios que uno no cree. Bien, y luego de eso miramos lo que es el nuevo brutalismo o el brutalismo. Cuando nosotros hablamos de la arquitectura brutalista, nos estamos refiriendo a la exposición natural del material, solo que con masividad. Eso es el brutalismo. Es que yo dejé el material tal como es, la naturaleza del mismo material, pero lo comienzo a colocar en una forma masiva. No es que solo deje un murito de piedra y ya está. Digamos, ustedes en su proyecto dejan un muro de piedra, pero nada más en ¿qué les digo yo? En 3 metros lineales, no significa que sea una arquitectura brutalista, sino tiene que ser en todo el edificio. Aquí en Huehue hay una casa brutalista. Esta casa queda ubicada ahí donde están los cuatro caminos, donde está ¿cómo se llama esto? La Academia de Policía. La Academia de Policía, pero está en busca de esa recta para el hotel, del Hotel Premier, de ese lado, en esa recta, como a una cuadra después de la subidita del lado, viniendo del lado, ¿qué sería? Izquierdo, hay una casa que está perimetrada con muro así perimetral, con pilotes y blocón. Adentro, la casa está construida de bloc visto, no está repellada. El piso es de concreto, no tiene, ¿qué les digo? Está pulido, eso sí tiene, es pulido, pero no tiene color, es gris, es color concreto. Los muebles de la cocina
toda la parte de las mesas, de la mesa, del desayunador, es concreto, pulido. Tiene en lo que es en el exterior, tiene un pergoleado, pero hecho con esta madera reciclada de paletas, de esas bases que utilizan para transportar cemento, que solo está tintada porque no está ni barnizada. Tiene moldura, tiene una pequeña moldura, pero así en grueso, que también es concreto. Eso es arquitectura brutalista, porque lo muestra en todo el concepto de la casa. Yo nunca creí que iba a ser, pero un amigo de Shela compró una subpulidora, por eso salió, de esas pulidoras para piso. Y me pidió de que fuera a ver si la estaban utilizando adecuadamente y que fuera a ver y que le llevara un repuesto. Cuando yo entré, yo me quedé con la boca abierta porque es difícil encontrar. Y créanme que esta arquitectura brutalista a veces hasta baja costos. O sea, nosotros creemos de que una casa se va a ver bonita si está repellada completamente. No, él lo hizo y se mira muy bien, ¿de acuerdo? Obviamente, pues le daría un tratamiento al block, ¿verdad? Porque recordemos de que el block siempre tiende a juntar un poco más de polvo si es expuesto. Aparte, impermeabilizado, pero le dio un tratamiento interno, pero la casa se miraba bonita. O sea, no es necesario que nosotros ganemos millones, y eso lo hemos visto. Hay muchos arquitectos que incluso reciclan. Hay un arquitecto americano de que resalta porque él hace los muros con esto de las botellas. Bueno, ahorita ya no vienen tantas botellas de colores, pero antes era muy famoso las botellas de colores. Entonces, hacía los muros y los dejaba cabal en el lado donde pegaba más luz, donde pegaba el sol en horas específicas. Entonces, cuando pegaban los rayos, pasaban a través de las botellas y eso se miraba peor que la iglesia en Notre Dame en Europa, sino espacios de verdad diversos. Entonces, uno tiene que ver de que hay la creatividad, está implícita. Entonces a eso se le llama arquitectura brutalista. La exposición. Entonces tenemos aquí la escuela de Hunstanton del arquitecto Allison y Peter Smithson, donde podemos ver la exposición de ladrillo, solo de que aquí podemos ver como esas cajas enmarcadas en negro y con los muros de cerramiento de ladrillo. También hay que tener cuidado, porque digamos en el caso del uso del ladrillo en la ciudad capital, que más adelante lo vamos a ver, pues ese concepto de ladrillo ya viene tratado. Hay varios edificios en la ciudad capital y tiene que ver con movimiento, pero no es tanto brutalista, porque es en la forma en que se aplica, sino aquí se mira la masividad, lo pesado de la forma. O sea, también tiene que ver con ese concepto pesado, ¿sí? No, tampoco no nos vayamos a perder, porque vemos un edificio completamente de ladrillo, pero yo visualmente no lo percibo pesado, entonces no es de brutalista, ¿verdad? Porque digamos en el caso del edificio Miraflores ya vieron la fachada, es de ladrillo, si lo buscan, lo googlean, tiene ladrillo, cierto, pero el muro está inclinado, entonces no pasa a ser brutalista. Bien, Peter Smithson, aquí lo tenemos, aquí lo miramos muy industrializado, deja previsto lo que son las instalaciones, tuberías, ductos, ¿sí? En la próxima semana, si no estoy mal, entre 15 días, vamos a hablar de una arquitectura que se llama high-tech, que también estos son los principios del high-tech, va a dejar las instalaciones vistas. ¿Sí? Lo miramos ahí. Acá, ya en fotos a color, ¿verdad? Es diferente, pero podemos ver el acero visto en todo el marco, el ladrillo. La Asamblea Nacional de Bangladesh, de Luis Kahn. Todo en concreto. Miren lo pesado que se puede ver. Planchas de concreto. No hay cambio de textura como el queso de Tanch, ¿sí? Que lo hizo con la iglesia. Se notaban planchas de concreto y se notaban planchas de
de lámina, ¿verdad? En este caso, en este no, todo es de concreto, y lo pesado visualmente de la forma. Ahí lo miramos, ¿sí? De otro punto de vista. Lo miramos acá. El interior. Sí, miremos esas ventanas. Bueno, no son ventanas, son marcos, esa combinación estructural. Eso tiene que ver con un concepto estructural. No es de que también por forma, ¿eh? Pero se miran las planchas de concreto. Esto es armado así como, ¿han visto? ¿Se recuerdan de la losa de la universidad? Igual. Estos son por las planchas de que se fundieron. Y los tonos corresponden a las fases en que fueron fundidas. También recordemos de que cuando se colocan estas planchas, pues no son planchas así, tablones, como lo que se usa normalmente en una construcción, sino como ya es industrializado, así como la universidad. Yo recuerdo que ellos no fundieron con tablones, sino venían las planchas especiales para fundir la losa, fueron tratadas para colocarlas, tenían lugares específicos para poderlas asegurar a los parales, a los remaches. Esta, que es de Alvar Aalto, que también es un gran arquitecto famoso, lo vamos a ver en varios movimientos. Después vamos a hablar sobre lo que es el posmodernismo, ¿sí? Y ahí también lo vamos a mencionar. Ahí podemos ver la explosión del ladrillo, ¿de acuerdo? En todo, en toda la fachada, no es de que solamente sea una pared, sino es que esté, ¿qué les digo yo? Un 80, un 90% en todo el edificio del material. ¿Sí? La Universidad Politécnica de Helsinki, que también podemos ver ahí el brutalismo implícito. Por fuera se mira el volumen exagerado de ladrillo y por dentro pues podemos ver otro material, pero existe esa exposición exagerada del material. Mírenlo ahí, de otra forma. Que aquí son principios, ¿verdad? Que Latinoamérica trae y por ende Guatemala. Por eso miramos los edificios, veamos los edificios que tenemos, pero acá, digamos, lo asumimos de otra forma. Yo se los voy a ir mostrando, pero tienen otro concepto implícito, lo hacen propio. ¿Ven? Miren todo ese conjunto y hecho de ladrillo. Bueno, ahora pasemos a lo que es la arquitectura de los años 60. Bueno, todo esto, recuérdense que estos movimientos se generan como paralelos. ¿Sí? Entonces, aquí se van a comenzar a generar diseños revolucionarios, pero que también en algún momento se van a denominar como utópicos, porque solo van a quedar en propuestas, pero no se van a generar. Van a sobresalir los arquitectos japoneses y también pues vamos a ver implementación de novedades tecnológicas que van a servir después en los nuevos diseños. Entonces vamos a hablar sobre un movimiento que se llama metabolismo, ¿sí? Y el metabolismo se basa en un grupo de arquitectos, ¿sí? El grupo de arquitectos es del Archigram, que todavía existe, y este Archigram tiene antecedentes. Tenemos en el caso antecedentes y grupos paralelos, que es el CIAN. El CIAN fue un grupo de arquitectos liderado por Le Corbusier, que se inicia en 1928 y termina como en 1958. Tenemos el TIMS, que fue otro grupo que da inicio el Team 10, perdón, porque ese es el nombre del grupo,
que inicia en 1953 y termina en 1981, y fue liderado o creado por Ed Mixon. Luego tenemos el Archigram, donde algunos del CIAN y del TIMSS llegan a pasar, eso lo vamos a ver más adelante, quiénes fueron sus integrantes, y tenemos el Metabolista, que fue en 1958. Estos grupos eran grupos, como bien lo mencioné, grupos de arquitectos que se reunían cada cierto tiempo y que proponían nuevas ideas para la arquitectura a través de documentos, a través de diseños, a través de propuestas de ciertos diseños urbanos o sino también habitacionales, que les permitía generar nuevas ideas y también proponer nuevos materiales o hacerle la propuesta a la industria para que los comenzaran a generar. Entonces ayudó bastante. Esto, como todo, iba muy involucrado con las nuevas corrientes filosóficas que se iban generando. O sea, no era también, o literarias, porque digamos la filosofía y la literatura fue muy influyente en el caso de la escultura, de la pintura, y de hecho pues en la arquitectura. No quiere decir de que hayan trabajado por aparte, sino tenían esa relación con los elementos. Entonces, en este caso, pues los antecedentes, digamos en el caso del CIAM, comienzan a generar propuestas. Aquí tenemos una de las propuestas que quedó como una utopía sobre viviendas populares, pero generadas en forma modular, en hacer esa transformación, no voy a decir de una manzana, ¿verdad?, de una ciudad, sino estamos hablando de varias manzanas que tenían relación a espacios habitacionales, que eran verticales, pero que tenían que tener áreas lúdicas, ¿verdad?, para todos los habitantes, áreas específicas de parqueos, núcleos de comercio, como decir, bueno, tienen su núcleo habitacional, pero cuando bajaban, pues tenían pequeños núcleos de comercios, ¿verdad? Parqueos, como les digo, áreas de entretenimiento. Esa era la idea de estos conceptos. Muchos pues lo denominaban como clúster, a los clúster que se generaban para poder darle vivienda a todas esas sociedades. Entonces son intervenciones urbanas que, como les digo, quedaron como utopías. Acá, pues miramos fotografías del Team 10, ¿va?, con sus propuestas del Inner Circle. Y acá, pues, hacían propuestas de diseños más que todo innovadores en lo que era la vivienda, en la aplicación de las formas, de las líneas, y a eso se deja venir como conversatorios, digamos, venir y decirles, bueno, jóvenes, miren, vamos a armar un grupo, nos vamos a reunir cada 15 días y vamos a hacer una propuesta sobre lo que es una fachada popular en el centro histórico. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces, comenzar a generar ideas, bajo qué concepto, qué línea, después llevar la propuesta, y todo era un movimiento y a veces por lo mismo muchos terminaban como que asesinados porque se involucraban tanto y lo llevaban hasta un nivel político. Aquí tenemos el caso del Archigram. El Archigram, pues este grupo de arquitectos quedó como utopías, ¿verdad? Ellos imaginaban ciudades en que iban a estar sobre elementos flotantes, sostenidos e incluso conectados por pasillos, ¿verdad?, por pasillos que no estaban tan lejos de la realidad. Porque ahora miremos en el caso de Japón, no me recuerdo qué ciudad es exacta, pero hay un tren, de estos, tienen un nombre, pero los que son eléctricos y viajan a una velocidad exagerada, pero trabajan todo bajo tierra. Sí, hay un tren que se comunica de una ciudad a otra y creo que recorre más de 1000 kilómetros y llega como en 30 minutos, algo así. Pero todo está bajo tierra. O esta ciudad que generó también que no podían construir un puente de una ciudad a otra, y ¿qué hicieron? Hicieron un túnel de vidrio que conecta de una ciudad a otra y uno viaja en carro.
No estaban tan fuera de la realidad, pero en su momento quedaron como utopías. Sí, y esto era por eso de la bomba de Hiroshima, de que sí se había logrado construir un elemento que había hecho tanto daño, porque no construir o generar elementos que ayudaran a la evolución de las sociedades. Y se creía de que el daño, porque saben ustedes de que la bomba de Hiroshima no solamente fue la devastación, todavía hay secuelas de eso, porque esto es contaminante número uno, todavía hay secuelas, hay personas que todavía tienen hijos con problemas de formaciones, pero son las secuelas de la misma bomba de Hiroshima. Entonces, si se podía generar, ¿por qué no generar viviendas? ¿De acuerdo? Viviendas para darle de techo a todas esas personas. Entonces, surge ese movimiento llamado metabolismo, compuesto por un grupo de admiradores de las propuestas de Kenzo Tenchi, que era Kenzo Tenchi, de hecho, fue un discípulo de Le Corbusier, y proponía elementos, ¿sí?, que pretendían en cierta manera generar colonias en el mar o en el aire, algo muy utópico, ¿verdad? Pero lo hacía con el fin de que todos tuvieran viviendas y espacios que fueran funcionales, ¿de acuerdo? Con el uso de nuevos materiales, ¿verdad? El concreto como primer elemento, ¿sí?, que era algo totalmente brutalista. Y esto, pues el nombre de brutalista viene del betón brut de Le Corbusier. ¿Ah? Esta, que es otro ejemplo, que es una planificación urbana de Tokio, ¿verdad?, por este mismo grupo, en generar puentes, pasos a desnivel, puentes aéreos que cruzaran ciudades, y créanme que no fueron, si vamos, les voy a buscar los ejemplos, eso se mira en estructuras, pero podemos ver puentes que vienen y son exagerados, creo que son como 10 o 20 veces mejores a los que la ciudad capital nos ofrece, ¿verdad? No tanto, yo no, a veces no llego a entender a las sociedades ni a los políticos, bueno, tal vez sí, por eso los entiendo y por eso me alejo, ¿verdad? Pero miramos grandes inversiones y decimos, bueno, con tanto dinero, ¿por qué no hacer una mega estructura? ¿Verdad? Digamos, ahorita con esto de la pandemia es evidente, y lo miraba yo en las noticias y creo que es la noción de todos. Con tanto dinero, ¿por qué no construir hospitales formales, completos? No como nos denominan la prensa exterior, que dice que son hospitales de cartón lo que estamos generando. Entonces, uno no entiende esa situación, pero digamos, países que han tendido y que han dominado bien este concepto de la disciplina. Si ustedes han recibido clases con el licenciado David o todavía no han recibido, pero él tuvo la oportunidad de viajar a Tokio, si no estoy mal, y él habla mucho de eso, de la disciplina. O sea, la disciplina va a influir mucho después en la actitud de las mismas sociedades, porque digamos, los japoneses y todos estos de aquí del área de Oriente, pues ellos piensan en invertir, en ser disciplinados, invertir, trabajar para un bien común. Y no vamos de lo lejos, vuelvo a repetir con esto, porque ellos generaron esto y en su momento se generó como una utopía. Pero si miramos videos de estas ciudades, nos quedamos pero perplejos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de puentes aéreos de 5 o 6 carriles, no como ahorita el que están haciendo aquí en 4 caminos, ¿ya vieron? Ay, no, eso da pena a ustedes. No como el libramiento, ¿se imaginan? De verdad, otra situación que uno dice, tanto dinero y para esto, digamos allá en Shela, y usted no me negará, yo le digo el puente de la vergüenza, el que está de la ciudad del 9, perdón, para la ciudad de Los Santos y para la San Carlos, ¿verdad? El que cruza la avenida de Nuevo León, ¿sí?
Sí, Ese es un puentecito, ¿de acuerdo? Yo no recuerdo cuántos millones cobraron esa vez por hacerlo, pero daba lástima. Yo para ese tiempo que lo estaban construyendo, yo estaba estudiando, pero daba lástima cómo era que lo hacían. ¿Qué hacían estos para compactar? Fíjense, para ahorrarse el dinero y para quedarse con dinero, porque ni modo saber cuánto habían soltado anteriormente. Esto tenían que compactar las calles laterales. Y recuerdo de que echaban agua, paraban el tráfico, echaban agua y después dejaban pasar los carros 10 minutos. Volvían a echar agua y dejaban pasar los carros 10 minutos. Nada, que tu rodo, no. Fue las columnas, lo más delgado, el hierro. Y yo no sé cómo todavía ha resistido. Y yo por eso le digo el puente de la vergüenza, ¿no? Porque cómo fue construido. Si no, miremos el paso de desnivel que está ahí del zoológico, que también fue otra cosa que de verdad, no, lamentable. O sea, no llego a comprender, pero eso tiene que ver con una filosofía de sociedad y son paradigmas que nosotros tenemos que ir rompiendo, ¿verdad? Que tenemos que ir rompiendo, son paradigmas que nosotros mismos como sociedad tenemos que ver. Y eso tiene que ver mucho con la disciplina en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque si queremos ver nuestras ciudades bien, nosotros tenemos que empezar con esos principios. Tal vez más adelante pues les van a ir hablando sobre ética, ya les hablarían de moral, pero aquí se implementa mucho la ética. Digamos, ellos pensaban y lo vicio, y esa implementación de ética y esa visión hace ciudades grandes, ¿verdad? Que es en el caso de estos japoneses, de que ellos querían reconstruir sus ciudades y querían que fueran únicas, y lo han logrado. Fíjense que ellos generan estas grandes fairways, ¿va? Grandes carreteras de una ciudad a otra y son extensas, pero hasta en el cuidado del bienestar del que va dentro de esa fairway, cuidan. ¿Por qué? Porque, digamos, hay en el transcurso del camino, las personas se comienzan a sentir cansadas. A cada cierta distancia hay hoteles específicos que las llaman bullets, como balas. Viene el nombre de bullet. ¿Cuál es el nombre de bala en inglés? Bullet, ¿va? O bullet. Bullet. Que es de bala. ¿Por qué? Porque son hoteles que albergan hasta, ¿qué? 200 personas y las habitaciones son como pequeñas, podríamos decir, cajas, en donde la persona entra una vez así, una vez adecuada para acostarse, tiene el televisor ahí cerca, el baño pues es común, pero eso sí, mis respetos para los baños, ¿verdad? Entonces, eso, tomar en cuenta esos espacios, digamos en el caso de Nueva York, pues los están implementando, que son áreas para dormir, personas de que trabajan en Nueva York, y ustedes saben que son ciudades de que no duermen, ¿verdad? Entonces personas de que a veces hacen 2 o 3 turnos, y lo que hacen es ir a estos espacios y van a dormir media o una hora y están adecuados a las necesidades de la sociedad. Pero ¿a qué vamos? De que están pensados, y esa era la idea de planificar estas ciudades y lo han logrado, porque vemos sus construcciones, un puente sobre otro puente, como les digo, de 5 o 6 carriles. Entonces, esa era la concepción en el caso de estas utopías, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Sí, en el avance tecnológico. Si ustedes vieron esta película del Quinto Elemento, pues ahí se miran cómo vienen las carreteras flotando de una ciudad en otro, también pensando en esa arquitectura verde, en mantener bastante vegetación. Esa era la idea, ¿verdad? O sea, no es hasta ahorita. Miren esta, que es una utopía de racimos aéreos en 1962, generar edificios que vinieran de esta forma. ¿Y por qué? Porque se buscaba de que cada apartamento tuviera una ventilación propia, una iluminación, tuviera espacios verdes. Esta es una propuesta de Arata y Sosaki, va con el uso de la tecnología, y no han terminado, porque a partir de esta fecha se siguen generando utopías. Y de hecho, pues algunas se han construido. Si no, volvemos a caer otra vez al caso de Dubái. ¿Quién iba a decir que iba a tener islas eso?
Ahí implementaron tecnología para construir todas esas islas. A trabajo. Entonces, en el metabolismo, el movimiento metabolista, sobresale los arquitectos Kenzo Tange, Kurokawa y Arata Isozaki. ¿Sí? ¿Y en qué se va a fundar este movimiento? En megaestructuras, en vigas en voladizo, mallas colgantes y edificios como cajas cúbicas. ¿De acuerdo? Ese es el concepto del metabolismo. ¿Sí? Y esto de las megaestructuras, ¿sí? Que eran, sí, torres formadas por diversas células, eso también tiene que ver. Kenzo Tange hace un modular, les voy a buscar esa foto, hace un modular de vivienda que sí existe y cada modular tiene la forma como de, no es de forma de un panal, porque el panal, ustedes recuerdan que se basa en un octavo, no, sino trae, vienen como cubitos que él fue colocando uno tras otro, pero cada cubito es un apartamento. Entonces lo hace interesante. Luego tenemos lo que es el movimiento del neoproductivismo, ¿sí? En donde los edificios muestran ese concepto de que están hechos, o sea, ya va implícito. Bueno, aquí algo comercial. Más adelante vamos a hablar de un arquitecto que se llama Venturi y que le piden, yo creo que se los mencioné una vez. Llega un señor y le dice, mira, es que yo tengo una granja y quiero mi edificio. ¿Y qué hace Venturi? Venturi hace el edificio y lo hace en forma de pato. ¿Sí? Entonces, después vino otro señor y le dijo, pero eso ya tiene que ver con lo que es en lo comercial, la arquitectura comercial, le decimos nosotros. Le dice, mira, voy a poner un supermercado. ¿Qué hace Venturi? Hace el edificio y lo hace en forma de canasta. Entonces, tiene que ver también implícito pues esto del uso del concepto, ¿verdad? De productividad. La Marine City en Chicago, en Estados Unidos, arquitecto Bertrand Goldberg, ¿verdad? Podemos ver ahí ese concepto implícito, pues esta es una torre de parqueos y arriba pues ya tiene los apartamentos, el concepto de las torres de parqueos. En la ciudad capital solo hay una torre de parqueos, creo que es de solo 2 niveles, 3 creo que tiene. Torre de parqueos, la forma circular. Creo que la Mega Frater tiene también una torre de parqueos, ¿o no? Yo recuerdo. Voy a buscar, pero yo recuerdo que tiene una torre de parqueos. Ahí tenemos, esta es la que le digo. Esta, perdón, en la torre cápsula de Nagaki, yo dándose la Kenzo Tange. Nagaki de Kurosawa, esa es a la que me refiero. Miren, cada cubito es un apartamento. ¿Pero por qué lo hizo? Para que estuvieran todos ventilados, iluminados. Incluso pues da esa sensación de racimos, para los voladizos. Miren ahí. Kisho Kurokawa. Ahí, y esta es la torre cápsula aquí en el internet. Esos clústeres o así como de bala, ¿verdad? Que ya viene el interior. Miren, con todo lo necesario. Centro de prensa y difusión dice Shizuoka en Tokio. Este sí es de Kenzo Tange. Pero hay que generar estos voladizos con estructuras, aquí estructuras metálicas. Miren eso. Habitat Montreal en Canadá, de Moshe Safdie. Miren eso. ¿A quién dijo que podíamos hacer algo recto? Por eso es que también es tan importante esta historia. Porque aquí ustedes van abriendo su visión de qué es lo que está pasando en el mundo. Por eso es la importancia de la historia. Es como un resumen de todo lo que han visto anteriormente para fundamentar lo que ahorita ustedes están conociendo.
Sí, que ustedes conozcan de que lo que ahorita están conociendo tiene un fundamento a través de la historia, a que todo va encadenado y que lo que ustedes hagan después va a tener su secuencia y va a tener su consecuencia también, ¿verdad? En la historia de la arquitectura. Ahí lo tenemos. Sí, muchos decían que esto se parecía, de que esta era la versión, podríamos decir, cara de lo que es la vivienda popular, a comparación de la vivienda brasileña. En todas estas ciudades, o igual como en el caso de la ciudad capital, que vemos estas pequeñas ciudades con techos que van en todas las bajadas, y va a una casa y queda sensación que se van a caer las que están cerca de los barrancos por el Naranjo y todos esos lugares. Asentamientos sin montaña. Ajá, sí, cabal, asentamientos sin montaña, correcto. Aquí lo miramos internamente, pero miremos que bien iluminado, tiene una funcionalidad bárbara. Miren ahí. Sí, porque esa es la idea. ¿Ve? Esta, que es el pabellón de la República Federal Alemana, en la Exposición Universal de 1967 en Montreal, que es del arquitecto Frei Otto, que también tiene que ver con ese concepto comercial. Otro que también no se queda atrás, el edificio Hancock del Center de Chicago, en 1965, que es este de la torre, que también es muy famoso. Ahí lo miramos. Hancock. ¿Sí? Sí, y aquí pues podemos ver la estabilidad estructural del edificio. No como el que hizo Mies van der Rohe. Eso lo vamos a ver más adelante. Obviamente este es más alto que el de Mies van der Rohe. Aquí tenemos la biosfera de Montreal, otra, en base a la estructura. Visto desde otra vista. En Richard Fioler. Recordemos de que las exposiciones universales han ayudado a esa evolución tecnológica. Pero esta ya es de membranas. Esta es la tipología de membranas. El Estadio Olímpico de Múnich, en Alemania. Arquitecto Frei Otto. Va a generar el techo para todo, pero lo hicieron a través de membranas, con estadales, con tensores, con cables de acero, para generar toda la estructura. Ahí lo miramos de otra perspectiva. Hay también un aeropuerto. Ay, no me recuerdo si está en Dubái, pero que también, creo que está más adelante, que también está hecho con membranas. Ah, no lo sé. Pues voy a buscar el aeropuerto, que es, digamos, cuando llegan para esto de las... para reuniones especiales, el aeropuerto extiende grandes membranas para recibir a todos los feligreses, digámoslo así, pero porque pues allá pues recordemos que es budaísmo el que budaísmo, no es budaísmo, y te voy a recordar, islámicos, perdón, para los islámicos. Entonces, para albergar a todas esas personas, extienden las membranas y eso se mira pero enorme. ¿Verdad? Y cuando no es tiempo de visitar la ermita, entonces las quitan y solo se miran las columnas, pero llevan una secuencia, o sea, tampoco no lo dejan así desprevisto o que se miren mal visualmente, sino tiene una secuencia que hace que se mire bien con el contexto. Entonces, eso es la arquitectura que llevamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, aquí